Buenas tardes, mi nombre es Novia María Llamas Bustamante y estoy grabando ahora video para la clase de Estadística Inferencial 2. Estoy en quinto semestre y esta vez vamos a hablar de la unidad 4 que habla de control estadístico de los procesos, que viene siendo este capítulo 14 del libro de Triola, que es nuestra base. Muy bien, vamos a empezar. El capítulo 14, control estadístico de procesos. El 14.2 nos habla de gráficas de control para la variación y la media. Los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. En esta sección estudiaremos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R y gráficas X para monitorear características importantes de los datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está por debajo del control estadístico. En primer lugar, vamos a hablar de las gráficas de rachas. Estas son gráficas secuenciales de datos individuales a lo largo de un eje, generalmente vertical. Se utilizan para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que es procesos que no están estadísticamente estables. Si miramos aquí bien, pues tenemos nuestros límites y estos están variando de un lado a otro, por eso se le puede decir que son inestables. Dice, los datos de un proceso se pueden tratar como si provinieran de una población con media, desviación estándar, distribución y otras características constantes, únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. Una gráfica de control de una característica de procesos consiste en valores graficados en secuencias a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior que en este caso lo vamos a llamar LCI y un límite de control superior que es LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los datos considerados inusuales. La variación aleatoria se debe al azar. Este es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada o algo por el estilo. La gráfica R es una gráfica de los rangos muestrales en vez de valores muestrales individuales y se aplica para monitorear variación en el proceso. Esto está hablando de la gráfica R. Y la gráfica X es una gráfica de las medias muestrales y se utiliza para monitorear el centro de un proceso. Además de graficar las medias muestrales, incluimos una línea central localizada en la que se denota la media de todas las medias muestrales, así como la otra línea para el límite inferior y la otra para el límite superior. Con esto medimos si está dentro o no del control estadístico. Aquí tenemos una advertencia que nos marca en el libro de Triola. Los límites de control superior e inferior de una gráfica de control se basan en el comportamiento real y no del proceso y no en el comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulado por el fabricante. Al investigar la calidad de algún proceso, hay comúnmente dos preguntas importantes que deben plantearse. Aquí tenemos una tabla donde nos habla de las variaciones de un proceso. Empecemos entonces con los ejercicios y vamos a ir con el ejercicio número 1. Dice, especificaciones de producto. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola, de lata de Coca-Cola regular elegida al azar. Recientes gráficas de control indican que el proceso de llenado de las latas está bajo control estadístico.
Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen la bebida razonable cercana a las 12 onzas. ¿Y por qué? El que esté bajo control estadístico no significa que todas las latas tengan esas 12 onzas. Significa que están llenas en un proceso estadísticamente estable. O sea, el proceso no te está asegurando la cantidad de la lata, la cantidad de líquido en las latas. Te está asegurando que el proceso es estable. La 2. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola de latas. Dice, el proceso se monitorea con una gráfica de control R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿se denotan los límites superior e inferior? Bueno, se marca el límite superior e inferior del proceso, sí, el cual no se debe salir de estas dos líneas. En este caso, si se salen, el proceso tendrá desviaciones. Recordemos que en R se estará haciendo un seguimiento a la variación cuando el límite inferior es porque está por debajo de la media, y cuando esté en el límite superior está por arriba de la media. En X se empleará para monitorear las medias. Si está en el límite inferior estará por debajo, y si está en el límite superior está por arriba de la media. 3. Variación de datos de procesos. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola de lata de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Ok. La variación aleatoria es un tipo inherente al proceso que no logra llenar en cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Sabemos perfectamente que no todas las latas van a traer las 12 onzas exactas. Esa es una variación aleatoria. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían. Pero un ejemplo de ellos es la cantidad cambiante. Que si estamos cambiando, porque hay varias presentaciones de Coca-Cola, ¿verdad? Todo ese tipo de maquinaria se desgasta, así que pues sí puede haber una variación asignable. Muy bien, continuamos con el ejercicio. Dice, interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios del 5 al 8, examine la gráfica de rachas de un proceso llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. Inciso A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Mi respuesta es sí, porque no sobrepasa ninguno de los límites. Dice el inciso B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifica algunas razones. Como la respuesta anterior fue sí, pues no hay ninguna razón evidente de que esté fuera de control. Inciso C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo, pues los puntos de arriba se llenaron rápido y los puntos de abajo no se llenan lo suficiente. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice dióxido de carbono atmosférico. Utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono anuales desde 1880 hasta el 2000, en este caso hasta el 2000. Para los últimos 4 años se utilizaban valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas de efectos invernaderos responsables, al menos en parte, del calentamiento global. Bueno, en este caso nos está dando una tabla, nos dice que es la concentración de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Y nos dice también que la primera columna, que es esta parte, nos dice que nos está hablando de décadas. O sea, de 1880 fueron todas estas concentraciones. Y son 2, 4, 6, 8, 10. O sea, va por décadas. Ese es nuestro dato.
Entonces, en este problema vamos a usar Minitab. Pero como pueden ver, nos dan los datos y a mí se me hace más fácil acomodar primero los datos en Excel para luego nada más pegarlos a Minitab. Entonces, les voy a mostrar cómo los acomodo yo en Excel para hacer que a mí se me hace más fácil así. Agarro un Excel y pego todos en vertical, que son estas. Si se fijan, estos son mis datos. Son el año, y como son 10 datos por año, bueno, por la década, son 10 igualitos. Entonces los pongo todos estos datos, todos esta tabla, toda, por ejemplo, esta columna, esta celda, toda la celda la copié yo acá en vertical, que es así, porque así es como la tengo que poner en Minitab. Yo esta vez voy a usar Minitab porque a mí se me hizo más fácil Minitab en estos casos. Ok, entonces así como está todos juntos, todas las décadas con todos sus valores, todo esto voy y pego en Minitab, que está acá, ya lo tengo abierto. Tengo mi hoja de trabajo, pongo década en C1 y todos los años, pongo concentraciones de dióxido y todos los valores de concentraciones en la C2. Ok, después de que tengo todos mis valores y mis décadas, ahora sí me voy a a estadística, gráficas de control, me voy a elegir la opción de subgrupos y voy a agarrar, porque quiero monitorear la variación del proceso. Estamos hablando de la variación del proceso, es de que vamos a agarrar para R. Después de esto, me aseguro que aquí diga que todas las observaciones para una gráfica en una sola columna, porque todos mis valores están en C2. Entonces voy a agarrar el C2 porque ahí están todos mis valores, aquí lo dije una vez. Y acá me pide cuántos subgrupos, y dijimos que es por décadas, así que son 10 subgrupos. También me voy a asegurar que la estimación me diga que es una barra R, porque es lo que estoy buscando, R. Entonces pongo aceptar. Ya que elegí concentración, también pongo aceptar. Acuérdense que el tamaño del subgrupo también. Y ya me arroja mi gráfica. Aquí está, gráfica R de concentración de dióxido. Y esta es la que yo tengo pegada acá en mis resultados. En esta tabla ya tengo ya las dos tablas pegadas, porque también Minitab te da la opción de agarrar las dos tablas, pero igual acá la tengo en sola y también funciona. Aquí está mi valor superior, está mi valor inferior y está el valor de la gráfica de R, el que estaba buscando. Entonces vamos a interpretarla, porque nos pidió el valor superior de valor superior, acá está 321.17. Nos pidió el valor inferior 316.9 y el valor de R sería el 319. Es lo que nos pide este ejercicio. Acá en el ejercicio que sigue nos dice utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido para los últimos 4 años con valores proyectados. Se cree que nos dice, permite que cada subgrupo consiste en 10 valores con cada década. Construye una gráfica de R, determine la variación de proceso, está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles son los criterios. Ok, ya hicimos las gráficas. Ahora nos dice que las interpretemos. Ok, las vamos a interpretar.
En la parte de abajo es la gráfica R y en la parte de arriba es la gráfica X. Ok, tenemos las dos gráficas en una. Así lo puede dar Minitab. Ahora, en el ejercicio que sigue nos dice que interpretemos si está o no dentro o fuera del control estadístico. Ok, en la gráfica R podemos ver que hay 1, 2, 3, 4 puntos fuera del control, 3 arriba y bueno, este está dentro de apenitas, pero sí está dentro de eso. Pero con estos 3 puntos por fuera del límite superior ya sabemos que es una gráfica fuera de control estadístico, además de que hay muchos puntos aumentando, que así como nos muestra esta flecha. Y en la gráfica en X vemos que hay muchos puntos superiores al límite y muchos puntos fuera del límite inferior. O sea que esto está mucho más afuera del control estadístico. Así determinamos que ninguna de las dos, ni la gráfica R ni la gráfica X, están bajo control. Aquí la gráfica de Minitab muestra todos esos puntos que están fuera, nos los muestra en rojos, y la media nos las muestra en la línea verde, y los límites superior e inferior nos muestra una línea roja también. Miren, línea roja, límite inferior, límite superior y la media. El siguiente ejercicio nos dice: remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista de 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Después de calcular los valores de la media y el rango por cada año, calcule los valores de PR, también obtenga los valores superior e inferior, la gráfica R y la gráfica X. Ok, aquí en este problema nos está pidiendo todo de nuevo, igual que el problema anterior. Nos pide que hagamos una gráfica X, nos pide que hagamos una gráfica R, nos pide que determinemos los límites inferior y superior de cada una de ellas, y nos va a pedir también que consideremos si está dentro o fuera del control estadístico. Muy bien. Yo de igual forma usé Excel para acomodar datos del apéndice que nos dice, y aquí está. En esta problema vamos a acomodar los datos de diferente manera, porque esta vez son 6 subgrupos. El anterior eran 10, esta vez son 6. Y como nos dan los datos a nosotros, nos habla del año, del rango de tiempo y del consumo de energía. Así que está dividida en 3. Es importante que acomodemos bien estos datos en Minitab para que nos dé bien el resultado. Yo acomodé así: el año, el rango y el consumo. De igual modo, nada más agarro esta información así en vertical, copio y pego, que es mi hoja de trabajo 2. Estuve usando varias hojas de trabajo aquí mismo, no me pasa nada. Todos los proyectos se quedan guardados. Acá está. Aquí está mi hoja de trabajo 2, donde tengo ese ejercicio: año, periodo y consumo. Ok. De igual modo me voy a estadística gráfica, herramientas de gráficas de control, variables de subgrupo, XR. Aquí ya voy a elegir el consumo, que es lo que estoy midiendo. Ya les dije que quiero un tamaño de subgrupos de 6, y vamos a asegurarnos que en la estimación diga que es R barra, y aquí nos va a arrojar las dos gráficas, la X y la R. Miren, aquí nos arroja la X y la R juntas. Está bien, podemos hacerlo individual, podemos hacerlo las dos, y de igual manera van a estar bien las dos. Entonces, con esta gráfica regresamos a la presentación, y ahora sí vamos a identificar de la gráfica R, que es la de abajo. Tenemos que
R quedó en 1729, con un límite superior de 1466, con un límite inferior de 0. ¿Ok? Y acá arriba, la gráfica X quedó con un valor de 2782, con un valor superior, perdón, un límite superior de 3618 y un límite inferior de 1946. Esto es lo que nos quiere decir las gráficas. Ahora nos dice que interpretemos las gráficas y determinemos si están dentro o fuera del control estadístico. Si se pueden fijar, ninguna de las dos gráficas, ninguno de esos llega o sobrepasa siquiera ninguno de los dos límites. ¿Pueden ver? Este es nuestro límite. Acuérdense que dijimos que los límites están con líneas rojas, línea roja, y ninguno está fuera de control. O sea que las dos gráficas nos muestran un control estadístico. El que sigue nos dice: gráfica R permite que cada subgrupo consista en 6 valores. Este también está derivado del ejercicio anterior. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control. Estamos igual. Recuerden que para poder decir que algo de esto está fuera del control, tendría que estar algunos puntos por arriba o por debajo del límite inferior o superior. Y en este caso se pueden ver que todos están bien. Así que podemos decir que tiene control, está bajo control estadístico. En el caso 15, dice: gráfica permite construir la gráfica en X. Esta es en X la gráfica. Pero aquí, si se fijan, aquí sí está un punto afuera del límite superior, así que aquí sí tenemos un fuera. Continuamos con el capítulo 14, control estadístico de procesos, pero esta vez con gráficas de control por atributos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo un carácter, un defecto o algo por el estilo, que se dibujan en una secuencia en función del paso del tiempo y que incluyen la línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Es como habíamos hablado en el capítulo anterior. Los requisitos para estas gráficas son: los valores son datos de procesos que consisten en una secuencia de muestras, todos del mismo tamaño. Cada artículo muestral pertenece a uno de 2 categorías. Los valores de datos muestrales individuales son independientes. Dice: advertencia. Los límites de control superior e inferior de una gráfica de control para una proporción P están basados en el comportamiento real del proceso y no en el comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior desvinculan totalmente a cualquier especificación del proceso estipulada por el fabricante. Muy bien. Empezamos con los ejercicios. Dice: monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones del fabricante exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que en una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de los límites. Si la proporción de defecto es monitoreada con una gráfica y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubran la especificación de fabricación. ¿Y por qué? Bueno, esto no es posible, ya que las proporciones de defectos de una muestra repetida se comportan de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumple con la especificación de fabricación. O sea, es muy poco probable que todas tengan la misma proporción de miligramos. 6. Determina si un proceso está bajo control examinando la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control no aplica. Muy bien. En la gráfica que nos da de ejemplo, en la 6,
si se fijan ustedes aquí, esta parte, esta es nuestra línea inferior, perdón, superior, y esta es nuestra línea inferior. Esta sería nuestra media. Entonces, estos puntos, ninguno de estos puntos, si se fijan, ninguno de estos llega ni acá ni acá. Entonces puede decirse que esta gráfica está bajo control. En cambio, en esta gráfica vamos a remarcar este es nuestro límite superior y este es nuestro límite, perdón por la inferior. Y aquí tenemos un punto por debajo de la inferior y otro punto por debajo de la superior, por encima de la superior. Así que esta gráfica sí está fuera de control estadístico. Dice, construcción de gráficas de control P. Utilice los datos de procesos para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer una falta de control listando la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo o fuera de control estadístico. Ejercicio 9. Gráficas P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación, se lista un número de desfibriladores defectuosos en un lote de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo o fuera de control. Muy bien. Nos dice que la muestra son 10.000. Ok. Y nos da una lista de defectos. Entonces, con estos dos datos podemos usar Minitab. Nos vamos a Minitab. Bueno, primeramente recuerden que a mí me gusta usar Excel para acomodar datos y ya nada más copio y pego esos datos en Minitab. Entonces aquí yo tengo los datos que voy a copiar en Minitab, ¿no? Aquí tengo, son mis muestras de 10.000 con 21 defectos cada uno. Entonces eso ya lo tengo aquí. Bueno, lo voy a copiar. Son control C, copio, control V. Este es mi tamaño de la muestra y estos son mis defectos. Ya que tengo aquí ya los tengo. Ok, ya los voy a... Aquí tengo mis datos. Me voy a estadística, gráficas de control. Esta vez vamos a usar gráfica de atributos, porque recuerden que es lo que estamos midiendo esta vez, atributos. Me voy a gráfica P. No, me equivoqué. Ok, sí. Voy a agarrar una hoja nueva para hacer mi gráfica. Nada más le digo que me dé una hoja nueva y punto. Ok, aquí está mi hoja nueva. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Copiamos los datos. Esta es mi muestra. Este es mi defecto. Ok, me voy a estadística, gráfica de control, atributos, gráfica P. En esta voy a seleccionar defectos y recuerden que son 10.000 el tamaño de mi muestra. Ok, entonces ya puse que voy a medir el atributo del defecto y mi tamaño de muestra es de 10.000 y pongo aceptar y me da mi gráfica.
Esta es mi gráfica P, la que me está pidiendo el ejercicio. Ok. Y me dice que es una gráfica con tamaño de 0.002 y como ven no rebasa ninguno de los límites, ni por arriba ni por abajo. Entonces es una gráfica bajo control estadístico. El siguiente ejercicio me pide lo mismo. Como pueden ver, me dice que use los mismos datos, solamente que esta vez esos mismos datos, pero esta vez con el tamaño de la muestra de 100. Pongo aceptar. Y la diferencia que aquí en vez de 0.002, el tamaño de la gráfica es 0.2. Pero si se fijan, vamos en la misma. Y aún así está bajo control estadístico. El siguiente problema, el 11, me dice gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. Nos dice, la gráfica P indica que este tipo de inscripciones son suficientemente altas. Ok, nos dice que son 1000 la muestra. Y acá nos da el otro dato. De igual modo, abro mi hoja nueva. Tengo muchas hojas aquí abiertas. No pasa nada, todo lo cierro. Y aquí tengo una hoja donde puedo usar. Ok, pego los datos, que son estos. Recuerden que aquí mi muestra es de 1000. Le pongo todo 1000. Ahora sí pego. Control C. Esta es mi muestra. Ok. Esta es las instrucciones. Ahora me voy a estadística. Gráfica de control, atributos, P. Recuerden que la muestra mía ahora es de 1000. Pongo aceptar. Y aquí está mi muestra. Ok. Si se fijan, esta gráfica P igual nos muestra el límite superior, que es 6805, el límite inferior, que es 5892, y ninguno de los puntos rebasa el límite superior o marca algo por debajo del límite inferior, así que esta gráfica está bajo control. En el ejercicio que sigue nos dice, en cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Nos dice la pregunta, ¿parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable? Ok, nos dice que la muestra son de 10.000, entonces de igual modo pego los datos, aquí están los datos. 100.000. Ok, esto voy y lo pego en Minitab. Voy a abrir un nuevo para este. Aquí está mi hoja de trabajo. Esta es mi muestra. Estos son los crímenes violentos de Estados Unidos. Me voy a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, P. Ahora mi variable son los crímenes. Y mi muestra es de 100.000. Ok, pongo aceptar y me da la gráfica. Y la gráfica, como pueden ver, me da mi límite superior en .006859.
y mi límite inferior es de 0.005379. Y como pueden ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos arriba del límite superior. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos por debajo del límite inferior. O sea que esta gráfica nos muestra muy claro que está fuera de control estadístico. Así que sí es bastante la diferencia en ese lapso de 15 años. Los primeros 5 años hubo un fuerte incremento en los crímenes y ahorita va en declive. Bueno, recapitulando los temas y adaptando un poquito de estas gráficas a mi proyecto, les voy a recordar un poquito de mi proyecto, que es sobre el proceso de termoformado. Para recordarles un poco, elegí este producto en especial de mi proceso, ya que pareció interesante analizar las variaciones de los resultados de la producción que se han presentado a lo largo de varias corridas, con misma materia prima pero proveniente de diferentes lotes de corridas del proveedor. En este caso es plástico. De igual modo, el setup de las máquinas, les recuerdo que es el mismo. Lo único que cambia aquí es el plástico. El plástico, por lo general, le hacemos un incoming llegando para saber el grosor, el calibre del que llega. Se supone que no tiene que haber variación, pero ha estado variando. Y yo, personalmente, que soy la que me encargo del aseguramiento de la calidad, creo que a eso se debe esta variación en el proceso, que nos da disminución en el grosor y curvatura en el flange. Por esto mi hipótesis desde el principio de mi proyecto ha sido esta: la propiedad del material no es la adecuada para el proceso que requiere el termoformado. El particulado que presenta el material es un tipo de contaminación que afecta la propiedad del mismo, y por ende el material no es apto para el tipo de proceso, el cual consiste en la transformación del plástico que involucra una lámina de plástico que es calentada y que toma la forma del molde sobre el cual se coloca y se lleva a cabo por medio de vacío, presión y temperatura. Esto está provocando curvatura del producto terminado. Al intentar resarcir ese defecto, se cambian algunos parámetros como la temperatura o el ciclo del proceso, pero estos cambios en el programa provocan a su vez variación en el producto, en el grosor del producto, perdón. Entonces, les explico un poquito. El plástico con el que entra esta materia prima lleva un grosor que es requerimiento del proceso. En este caso lleva el grosor de 0.030. Sabemos que con el proceso va a disminuir el grosor, tenemos una tolerancia, pero en algunos casos el grosor se ha disminuido demasiado. Estos son 2 reportes de inspección de cada una de esas corridas. Cabe destacar que esto es un solo proceso de un número de parte, solo que cuando cambiamos el material, el rollo, hacemos otra inspección sobre el proceso para esto mismo, para tener controlado qué variaciones hay al cambiar de materia prima. Entonces se me ocurrió esta vez usar la gráfica de X y R para ver la variación y para ver si tenemos un control estadístico sobre estos procesos. Y para esto voy a usar las mediciones de grosor en el transcurso de la producción de este número de parte. Como pueden ver, y como les repito, durante la producción se hacen unas mediciones que le llamamos in-process. Esto se hace cada hora. Y si cambiamos de materia prima, se hace otro in-process, pero con otro número de inspección, para saber que a partir de ahí
cambió de materia prima. Entonces, cada tiro de la máquina me saca 6 piezas. Estas son lo que voy a usar yo de referencia para hacer mi gráfica de X y R. Son 6 piezas con su grosor y son por lo general 4 improses por cada rollo de materia prima, y son dos rollos diferentes. Entonces, usando esto en Minitab, tengo que aquí ya capturé todos mis improses y los tengo separados por improses 1, improses 2 y así sucesivamente, y las medidas correspondientes. Recuerden que aquí me voy a estadística, gráficas de control, subgrupos, gráficas X y R, y voy a agarrar el grosor y voy a poner que mi tamaño del subgrupo son 6. ¿Por qué? Porque recuerden que les comenté que son 6 charolas por cada tiro que me saca el proceso de producción. Entonces le pongo a aceptar y ya me saca mi gráfica de X y R. Como pueden ver, y yo también ya lo había notado, este proceso en X me dice, el R me dice que sí hay un control estadístico del proceso. Como habíamos hablado, miren, no se sale. El proceso está bien, pero ya en la gráfica X, ahí ya hay un descontrol. ¿Por qué? Porque todos los puntos están fuera del límite superior y abajo del límite inferior. Entonces, en este tema, pues realmente sí me sirve de mucho tipo de gráficas para llevarlas a cabo y seguir con mi investigación sobre el proceso y ya llegar a definir mi hipótesis para saber si realmente la propiedad del material nos afecta a estos defectos que estamos encontrando en el producto terminado. Bueno, esto es todo. Realmente me pareció un tema muy interesante. Sobre todo es un tema muy práctico y muy usual en el ámbito que yo estoy de controles de calidad. Me parece muy útil. Muchas gracias.